Pues bueno, pues vamos a comenzar nuestra lectura de hoy. La verdad es que es una lectura bastante conocida, pero la verdad es que nunca se deja de aprender sobre este tipo de lecturas. Así que bueno, vamos a leerlo directamente. Es Lucas capítulo 8, se le conoce también como la parábola del sembrador. Hay muchísimo que hablar sobre esta parábola, pero la verdad es que vamos a enfocarnos más en lo que el propio pasaje nos enseña. Dice la palabra de Dios: después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Bueno, nos dice después de esto. Cuando dice la Biblia después de esto, lo primero que tenemos que hacer pues, es recordar después de esto, ok, después de qué, ¿no? Eh, Viene conectado Lucas. Lucas es, de hecho, yo creo que el evangelio que más conecta. Es muy bueno Lucas para ir contando la historia. Lucas es un evangelio, entonces se puede decir que es un libro que está pensado como si fuese una historia. Es narrativo, entonces lo primero que debemos hacer cuando leemos el evangelio de Lucas es recordar de dónde viene Lucas. Lucas viene hablando de Simón el fariseo, viene hablando de la mujer que le lavó los pies a Jesús con sus lágrimas, que entregó todo lo que tenía. Eh, Viene Lucas pensando en su estructura, viene hablando también de Juan el Bautista, una persona que estaba llamada a ser la más grande de todos los humanos y se equivoca. Este, Vemos esa estructura y a continuación introduce esto. ¿Y por qué es importante que lo recordemos? Principalmente porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no recordamos el contexto inmediato, lo que vamos a hacer seguramente es empezar a inventar cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces, por tener el respeto a la palabra de Dios, siempre es importante entender lo que nos dice. Dice después de esto, ¿no? O sea, Lucas está uniendo las dos ideas, está diciendo esto está conectado de alguna otra manera con lo que voy a empezar a decir ahora, ¿no? Dice, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Bueno, un pequeño dato, la verdad es como... eh, la verdad es que es uno de los datos más interesantes que habla Lucas, porque eh, María Magdalena, ¿no? O a la que me llamaban Magdalena, nos aclara el pasaje mismo, la misma Biblia. Esto se le conoce como, como una referencia interna del pasaje. Nos está enseñando que María Magdalena tenía 7 demonios, ¿no? Hay sobre este pasaje varias personas que alegan que es otra María, que por este mismo pasaje no deberíamos considerar que, que una de las discípulas de Jesús era una persona que tenía demonios. La verdad, en mi opinión personal, yo creo que el pasaje es demasiado claro y debemos cuando tengamos un ejemplo parecido a este, ponerle un asterisco, ¿no? Decir, bueno, María, a la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, ¿no? Y aprovecho la oportunidad porque a continuación nos va a decir Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Es algo, la verdad, bastante poderoso, ¿no? O sea, Juana o Joana, esposa de Cusa, o sea, es una persona bastante poderosa, ¿ok? Juana es una mujer, la clase pasada y la sesión pasada hablamos de que las mujeres aparentemente son las que más se acercan a Dios, ¿no? Y esto, la verdad, te soy completamente honesto, es completamente cierto, ¿no? María Magdalena estaba junto con los seguidores de Jesús. Juana también este, estaba involucrada, dice Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. O sea, las mujeres, y esto aprovecho la oportunidad,
las mujeres en la Biblia, y lo aprovecho, ¿sabes por qué? Porque justo hoy en la mañana estaba pensando, eh, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, creo que ni siquiera les estoy compartiendo la pantalla, discúlpenme, no me habían avisado, pero bueno, creo que tienen por ahí sus Biblias, entonces, supongo que por eso no me dijeron nada. Pero les quiero decir que las mujeres en la Biblia son muy valiosas, ¿no? Eh, Aquí lo aclara, de hecho este es uno de los puntos más importantes que tenemos para verlo reflejado de una forma muy clara. ¿Y por qué lo digo? Porque desafortunadamente a lo largo de la historia, eh, acaba de llegar Andy, que ayer empezó a decir esto prácticamente, te invocamos Andy, este, las mujeres a lo largo de la historia se fueron relegando de la cercanía con Dios. Y yo quiero decirlo de una manera muy puntual, en la religión se fue apartando cada vez más la idea de que la mujer tenía que estar cerca de la pues de los puestos altos de la religión. Pero me gusta mucho cuando nosotros vemos dentro del evangelio que el propio evangelista Lucas no tiene ningún problema en decir que los 12 estaban involucrados con una mujer que habían salido 7 demonios. O sea, la verdad, o sea, el evangelista viene hablando de la mujer que acaba de llorar a los pies de Jesús. Fíjate nada más cómo se conecta. Por eso te digo, la Biblia misma nos va enseñando cómo debemos entender el pasaje. Nos acaba de hablar Lucas de que una mujer que era pecadora llora a los pies de Cristo porque mucho se le ha perdonado, pero también a continuación introduce Lucas, pareciera que como si fuese un error, que no lo es, por supuesto que no lo es, porque es palabra de Dios inspirada divinamente por el Espíritu Santo, introduce el evangelista Lucas a María Magdalena, una mujer que había tenido demonios, introduce a Joana, una mujer que era romana, esposa de un romano poderoso, introduce Lucas a Susana, una mujer que ayudaba con sus propios recursos al Evangelio. Entonces, desde aquí, desde este punto, amigos, podemos entender que el Evangelio no es para los hombres solamente. ¿Y por qué tengo que decirlo? Pues de manera hasta, yo digo, hasta ridícula. Hay personas a lo largo de la historia de la religión que han hecho que la mujer salga de la religión, ¿no? Y la han excluido y la han ido apartando de tal manera que la han ido sacando de la religión y de los puestos de autoridad principalmente. Entonces, yo quiero decirles, porque yo no soy feminista ni mucho menos, ni liberal ni nada de esas cosas, que la misma Biblia y la historia nos enseñan que la mujer desde el principio tiene que tomar un papel importante en el Evangelio. Y lo platicábamos justamente en la sesión anterior, ¿no? Les digo que invocamos a Andy, ¿no? Dice, creo que Andy nos dijo, es que creo que las mujeres son las que más se acercan a la religión. Pues lo que pasa es que las mujeres comienzan a entender qué les hace falta en su vida personal, igual que un hombre, ¿no? Los hombres y las mujeres. Pero las mujeres son las que introducen la fe en las familias, ¿no? Son las que enseñan a las familias a tener fe. Por eso no es extraño que la mujer sea la primera que conoce a Jesús. Eso no es nada extraño. De hecho, les explicaba que el apóstol Pablo habla en las cartas apostólicas de Pablo, en las o las epístolas de Pablo, habla diciendo que en algún cierto momento las mujeres van a tener que ser creyentes aunque sus esposos no. Y eso también nos aclara mucho de que en la religión o en los primeros siglos de la religión cristiana era muy normal que las mujeres atendieran primero el evangelio, ¿no? Entonces, esto es algo muy bueno porque nos ayuda a darnos cuenta que las mujeres tienen un lugar en el reino de los cielos. Y
por supuesto, tienen un lugar para formar parte o para formar a los nuevos discípulos de Cristo, ¿no? Es por eso no es de extrañarse que Yanni, por ejemplo, que es mujer, ¿no? Obviamente, o Verónica, o Mirel, o Andy, sean próximamente las siguientes discipuladoras de niños. Eso es natural, o sea, no tiene ninguna cosa rara. O Eunice, ¿no? Que ya es maestra de niños, ¿no? O sea, eso es algo que Dios ya ha puesto en el corazón de las mujeres y para entenderlo, pues lo podemos ver de esta forma muy clara, ¿no? Entonces, eh, vamos a continuar con lo que nos dice la Biblia. Voy a compartir porque hace rato se me olvidó. Y entonces nos dice, la Biblia dice, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Estamos hablando de que Jesús sigue en su ministerio de predicar el Evangelio y dice, un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con las semillas ahogaron las plantas. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Isaías capítulo 6, 9, ¿no? Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. Sencillito, ¿no? Es muy claro el pasaje. Voy a utilizar lo mismo que el Señor hizo, es utilizar la parábola. La parábola es una ilustración, dice, un sembrador salió a sembrar, ¿no? Este, Al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron, otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con las semillas ahogaron las plantas, pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. La verdad es que, como les decía, esta parábola es bastante clara. Como les digo, una parábola es una ilustración, pero aún así, aunque es clara, yo les voy a decir aquí que quiero enseñarles alguna imagen de la parábola del sembrador. Ahorita van a ver por qué. Seguramente vamos a encontrar alguna imagen, ¿no?, de la parábola del sembrador. Sí, miren, como les dije, seguramente aquí había. Ahorita se las voy a compartir aquí en la pantalla. Y les digo que estoy seguro porque pues es que este es de los pasajes que más se conocen del Evangelio dentro de las personas que son evangélicas, claro, ¿no? O que son personas que están aprendiendo el Evangelio. Entonces, si se dan cuenta, dice el buen sembrador, ¿no? He aquí el sembrador salió a sembrar. Ahí vemos una persona que está sembrando. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, ¿no? Es decir, pues como que se quedaron ahí en el camino. Parte cayó a los espinos, es decir, y los espinos crecieron y la ahogaron, ¿no? Aquí vemos los espinos, ¿no? Que son plantas, pues obviamente malas. Pero parte de esta cosecha, más bien de esta siembra, cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100,
cuál a 60 y cuál a 30 por 1. Es un pasaje gemelo, es muy parecido, pero si se dan cuenta el objetivo final es básicamente pues el mismo, ¿no? Que esta está muy bonita, ¿no? Un sembrador salió a sembrar su semilla, una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada y las aves se la comieron, se quedó ahí en el camino. Otra parte cayó entre las piedras y cuando esa semilla brotó se secó por falta de humedad. Esto está muy bien, miren. Ahí están las semillas que quedaron como en las rocas. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y al nacer juntamente los espinos se ahogaron. Ahí están las semillas que no pudieron crecer. Pero por otra parte cayó en buena tierra y creció y dio una buena cosecha, hasta 100 gramos por semilla. 100 granos, perdón. O sea, se multiplicó. Aquí lo más importante es lo que Jesús dijo, no lo que se nos ocurra. Y les voy a decir por qué es lo más importante lo que Jesús dijo, porque dentro de la historia del cristianismo hubo personas que interpretaron como quisieron y hicieron lo que quisieron con esta parábola. Es decir, personas que dijeron, ah, yo creo que esto significa, ah, yo creo que esto significa, ah, yo creo que esto significa, pero ignoraron lo que Jesús mismo dijo. Entonces Jesús mismo lo explica, él, fíjense lo que dice, lo voy a volver a compartir. Él dice, él da la respuesta, él dice, oye Jesús, pues dinos qué significa, ¿no? Porque pues no lo entendemos. Y dice, este es el significado de la parábola. Ok, si está aquí el significado, no hay otro significado. La semilla es la palabra de Dios. ¿Ok? Nada más, eso es lo que significa. Entonces el sembrador salió a sembrar la palabra de Dios, ¿verdad? Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a lo que habíamos dicho, ¿no? De la parábola del sembrador, si se dan cuenta, si ya nos dijo Jesús que el sembrador es quien va y da la palabra, ¿no? El sembrador salió a sembrar y las semillas, lo que trae en las manos el sembrador, es la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es aquello que Cristo vino a sembrar, ¿no? Cristo nos vino a dar la palabra de Dios. Es decir, aquí tiene mucho que ver con cómo nosotros hemos entendido qué significa lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Cristo no solamente vino a morir en la cruz. Dejarlo en la cruz es algo así como dejar automáticamente el 100% de lo que Él hizo. Porque la cruz es el sacrificio, pero Él vino a cumplir un propósito. Entonces fíjense lo que dice. Él dice, este es el significado. La semilla es la palabra de Dios, los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Entonces, Él está diciendo que hay personas que de alguna manera escuchan la palabra de Dios, la escuchan, la reconocen, la escuchan, la ven, la visitan, de alguna manera forman parte de la palabra de Dios durante un tiempo, pero el Señor Jesús dice que son personas que viene el diablo y les quita la palabra del corazón. ¿Qué significa esto realmente? Significa que hay personas, o sea, que Cristo vino y sembró la palabra. Por varios lugares. Pero hay personas que cuando la reciben, la palabra, la empiezan a guardar en su corazón, pero el diablo viene y la arrebata de ellos, ¿no? O sea, y la palabra que más es importante, que tiene mucho que ver con lo que finalizamos la vez anterior, por eso les digo que todo está conectado con Andy, como Andy nos dijo, es que yo siento que ya no tiene un final, es que yo siento que ya no tiene final la relación con Dios. Ujú. Pero ¿qué pasa si la relación con Dios se esfuma, se acaba, hay un divorcio entre mi relación con Dios
y de su relación, el de Dios conmigo. Entonces, ese divorcio, esa finalización de la relación significa que el diablo llega y quita, está diciendo, el diablo llega y quita o está arrancando de nosotros la salvación. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay personas que realmente escucharon a Dios, que realmente conocieron el Evangelio, que realmente amaron o quisieron seguir a Dios, que quisieron intentarlo, lo escucharon, lo atesoraron, lo guardaron, pero no lo lograron, ¿no? O sea, lo dejaron, lo abandonaron. Es una semilla que se comen las aves, que no llega a un buen fruto, no llega a buen término. Ahora, ¿esto es triste? Sí, claro que es triste, porque a lo largo de la historia y a lo largo de la vida vamos a ver gente que llega a conocer el Evangelio, que conocerá la palabra de Dios y la abandona, la deja, ¿no? Nunca más vuelve. Y entonces el ejemplo que da Jesús es, son como aves que se comen la semilla. Se comieron la palabra de Dios y como son aves, no llegó a la tierra. No hizo nada esa semilla. Esa semilla solo tocó la superficie de la tierra, pero no hizo absolutamente nada con esa tierra. Habrá personas, como decía Andy, que pueden escuchar la palabra de Dios y pedirle a Dios un milagro y pedirle a Dios algo y escuchar de Dios y olvidarse de Él para siempre. Estas son personas que no van a ser salvas. Y esto es muy importante, ¿no? Yo no lo determino. No lo determina el sacerdote, no lo determina el pastor, no lo determina el obispo, no lo determina el arzobispo, no lo determina el papa, no lo determina nadie, lo determina Dios. ¿Ok? La salvación es de Dios. Entonces, yo no soy nadie, ni nunca debemos ser nadie para decirle a la gente, es que tú te vas a ir al infierno. Eso sí no. Eso sí no. Eso sí lo tenemos como que alejar de nosotros. Debemos que quitarlo de nosotros. Nosotros no somos Dios para decir, tú sí vas a ir al cielo, tú sí vas a ir al cielo, tú sí... No, yo no soy nadie, ni nadie somos nadie. Pero la palabra de Dios nos enseña que, como lo dice la Escritura, viene el diablo y les quita la palabra del corazón. Y entonces ya no creen y entonces no se salvan, ¿no? Es decir, lo hemos hablado 200.000 veces, la salvación para entrar en el reino de los cielos no es ser perfecto, no es ser un buen humano, no es tener buena conducta, no es ser el mejor portado del salón, no, es creer, creer. Y cuando llega el diablo y arrebata la semilla de nuestro corazón, dejamos de creer. ¿Y qué pasa si dejas de creer? El sacrificio de Jesús deja de tener efecto sobre la persona. Y por tanto, la salvación no se da. ¿Ok? No se logra la salvación. Entonces, obviamente, esa persona no va a ir al reino de los cielos. Ahora, como les decía, durante muchos años en la iglesia se pensó, durante muchos años en la iglesia, me refiero a la iglesia universal, se pensó que las personas tenían como una cierta segunda oportunidad, porque qué mala onda, ¿no? Que, como que pues, me quedé afuera, ¿no? Pues dame chance, ¿no? Pues, y entonces se inventó el concepto que es muy común, es muy popular, ahora que se le conoce como el purgatorio. Purgatorio se le llama porque es un lugar donde las almas debían estar un cierto tiempo limpiándose para poder entrar al cielo, porque el cielo es perfecto, porque en el cielo está Dios. Entonces, ¿cómo un alma imperfecta iba a llegar a Dios? Bueno, eso solamente fue como un proyecto, ¿ok? Fue un proyecto, como darle una solución a las personas, porque pues, ¿cómo decirles que se iban a ir al infierno? Pues qué horrible, ¿no? Bueno, Jesús no inventó ningún purgatorio, ¿no? Jesús no dijo, bueno, pues los que, los que, pues, los que no entraron, pues a ver si un día regreso por ustedes, no, o sea, no.
¿Por qué la iglesia crea estas doctrinas? Bueno, la razón principal es porque es muy poco popular que yo le diga a Andy, oye Andy, pues es que no crees en Dios, pues te vas a ir al infierno, ¿no? Y Andy va a decir, oye, pues no te pases, y todo lo que he hecho por la iglesia, y todo lo que doné, y todo el dinero que he dado, entonces, pues, ¿qué onda, no? Bueno, está bien, pues mira, vamos a estar pidiéndole a Dios por tu alma para ver si te vas al cielo. Es una forma como de darle una vuelta, ¿no? Pero en la palabra de Dios eso no lo vemos, ¿no? Por eso el purgatorio es una doctrina que no es bíblica, ¿no? Es una doctrina, pues, que se puede decir que nos inventamos o que se inventó la iglesia para, pues, para ayudar a que la gente no viviera en desesperanza, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo de esto, pero bueno, sin problema lo podemos ver. Bueno, después dice, les sigo leyendo. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Bueno, hay un segundo tipo de creyentes, son personas que pues, que tienen, tienen un conocimiento externo, ¿no? Se le puede decir que tienen un conocimiento, están ciertamente cerca, ¿no? Se puede decir que son personas que están cerca del Evangelio, que hacen cosas buenas, pero sus raíces son muy poco profundas. ¿Y qué significa que las raíces sean poco profundas? Es muy sencillo, ¿no? Es un árbol o es una planta, hablando de lo que estamos hablando, de la semilla, de la palabra de Dios, es una planta que no va a concluir su crecimiento. Es decir, que no va a poder nutrirse. Es muy somero, es muy externo a lo que conoce del Evangelio, ¿no? O sea, siempre vive como cristiano, parece cristiano, se mueve como cristiano, habla como cristiano, pero nunca llega a ser un verdadero cristiano, ¿no? Entonces, oye, como dice Andy, ¿y los que traen sus Biblias todos los días bajo el brazo, entonces ellos sí se van al cielo? No, tampoco. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se recibe por medio de un libro que guardo abajo de mi hombro, ¿no? O por medio de yo ir a asistir a una iglesia o por medio de yo tener una religión, ¿no? La palabra de Dios nos está enseñando a través de este principio que debemos tener raíces profundas en el Evangelio, ¿no? Profundas. Como lo que leímos hace poco, que decía que la persona que quiere construir una casa, pues tiene que tener buenos cimientos. Esto es muy parecido a eso. Tenemos que tener muy buen cimiento. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas que no tienen buenas bases, buenos cimientos, profundas enseñanzas, doctrina, eh, ¿qué va a pasar? Va a entender la fe de una forma equivocada. Y cuando vengan las pruebas, cuando vengan las situaciones complicadas, va a decir, no, pues es que Dios ni me quiere, no, pues es que Dios no me ama, no, pues es que Dios no me cumplió mi milagro, no, pues es que Dios no me cumplió mi capricho. Y entonces, si se dan cuenta, es por tener bases muy externas, ¿no? Continuamos con la que sigue, dice, la parte de la palabra de Dios que cae en los espinos son los que oyen, pero los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Uf, esta es la más compleja. Yo quisiera decirlo con toda honestidad. Mm, mucha iglesia está en esta situación. O sea, mucha iglesia. Yo diría que el 99% de la iglesia vive esta circunstancia. ¿Y por qué lo digo? Pues porque es muy claro, ¿no? Es muy claro ver que hay personas que no crecen. ¿Qué significa que no crecen? Pues veamos a los bebés. Es algo muy simple, ¿no? O sea, Asaf cada día avanza. Julián avanza. Eliam hace cosas nuevas, avanza, balbucea cosas diferentes. Ayer Asaf dijo agua, ¿no? Este, avanza. Hoy le enseñamos a Asaf a levantar sus manos, a bajarlas, ¿no? O sea, avanza.
es una planta viva, es una planta que sigue creciendo, es una planta que sigue madurando, es una planta que sigue avanzando. Y aquí viene una parte dura. Cuando se ve que una planta ya no crece, ¿qué significa? Que es una planta que está oprimida, aplastada, está detenida por los afanes de su propia vida, por la propia, por la propia complejidad de la existencia, yo lo diría así. El Señor dijo, son personas que están preocupadas, personas que tienen problemas con la riqueza, problemas con el placer del mundo, de la vida, ¿no? Que quieren seguir viviendo su vida de una forma completamente igual, ¿no? Pero quieren ser cristianos o quieren ser creyentes, pero viven constantemente de una forma inmadura. ¿Cómo podemos darnos cuenta cómo estamos en esa circunstancia? Bueno, primero que nada decir, la primera forma es darnos cuenta de lo que les decía al inicio. Son personas que no cambian, que les enseñas, que les enseñas, que les enseñas, que les dices, que les dices, que les dices, que les vuelves a decir, que les dices de otra manera, que te peleas con ellos si es necesario, que les gritas si es necesario, que te gritan si es necesario, que son tus amigos, que caminan, que avanzan, que van juntos, pero hay un momento donde se niegan a seguir avanzando. Y yo te diría, ¿y cómo puedes darte cuenta de esto? Pues es muy simple. No dan fruto, ¿no? ¿Qué significa dar fruto? Son personas que no dan nada, ¿no? No dan nada. Son personas que parecen árboles bonitos por fuera, pero por dentro están secos, ¿no? Y Jesús lo habla de una manera muy clara en el Evangelio cuando dice acerca del templo de Jerusalén, cuando él dice, este, fui y busqué un fruto, ¿no? Un fruto para comérmelo, pero no lo hallé, ¿no? O sea, voy, busco algo y no lo hallo. Y es ahí donde tú te das cuenta que son personas que pueden estar vivas, porque esto es una parte muy importante de esta parte. Y anótenlo los que son de la iglesia, porque esto es una parte muy fundamental. Son personas que están vivas espiritualmente. O sea, son personas que todavía no se decide qué va a pasar con ellas, ¿no? Dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero, checa, no dice que están muertos. Y esto es duro porque son personas que viven entre bajadas y subidas, bajadas y subidas. Yo te digo, y lo digo de verdad, son personas que un día pueden estar en la iglesia y al día siguiente están en un table. Para que se entienda. Son personas que un día pueden estar en la iglesia y al día siguiente pueden estar engañando a su esposa. ¿Sí? O sea, son personas que entienden el Evangelio, que lo conocen, que practican una vida religiosa, que tienen un cargo, que tienen un ministerio, que tienen... pero hay cosas que alrededor de ellos no los podemos ver, obviamente, los está atrapando, ¿no? Digamos de una forma muy simple, hay personas que yo les digo que incluso parece que están dando fruto y en realidad están en esta circunstancia, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Pues lo que te digo, ¿no? Porque hay cosas ocultas que no te van a contar, ¿no? Y obviamente no nos corresponde a nosotros saberlas, pero cuando tú te das cuenta o cuando te llegas a enterar de esas circunstancias, te das cuenta por qué viven de esa manera, ¿no? Entonces, les digo, ejemplos muy claros, hay pastores, hay personas muy prominentes en la religión que escriben libros, que dan clases en seminarios, que son pastores presbiteriales, que son obispos, ¿no? Y tienen una doble vida, ¿no? O simple y sencillamente son necios con la palabra de Dios, ¿no? Muy simple. No quieren cambiar. Quieren seguir haciendo
lo que creen que es lo correcto, aunque la palabra de Dios les diga que están en lo incorrecto. ¿Ok? Entonces, pues ese es uno de los puntos más difíciles de entender de esta parábola. ¿Y qué puedo decirles yo respecto a este pasaje? Bueno, hay que darnos cuenta si estamos en esa circunstancia. Siempre es muy peligroso estar ahí porque hay cosas que nos oprimen, hay cosas que nos apartan, hay cosas que nos aplastan si estamos en esa circunstancia y hacen que no nos sintamos bien con Dios, ¿no? Y finalmente dice, eh, la parte que cayó en buen terreno, la palabra de Dios que cae en buen terreno, en buena tierra, son los que oyen la palabra con un corazón noble y bueno, la retienen y perseveran. Ujú. Y entonces, ¿qué creen? Hay una buena cosecha. Y entonces, ¿qué puedes cosechar? Cosechas uno, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100 frutos. Y déjenme decirles que los frutos son visibles, como dijo una vez mi amiga Yani. No quiero decir que hay cosas más bonitas que otras, pero les voy a decir que cuando tú ves a alguien al que has enseñado y ves lo que Dios ha logrado en esa persona y ves que levanta frutos y que da más fruto y que da más fruto y que da más fruto y que ahora da más fruto y que no solamente tiene un ministerio, sino que ahora transforma su propia vida, dices gracias a Dios porque Dios está con esa persona, ¿sí? Y como lo vemos ahí en la imagen, es una persona de la que el Señor, yo no, el Señor Jesús va a pedir cuentas. Ujú. Él va a venir y va a decir, enséñame todo lo que has hecho. Y esa persona normalmente dice, claro que sí, aquí está todo lo que he hecho, todo mi servicio hacia ti, toda mi vida. Ujú. Es muy simple cuando una persona te das cuenta cuando esa persona sabe que está trabajando para Dios, ¿no? Muy caso contrario cuando decimos, oye, esa persona no sé si siquiera si lo va a lograr o no, quién sabe. Pues, entonces hay que entender, son procesos también de maduración. También la parábola del sembrador también habla de procesos de maduración. Y no tiene que decir o no tiene que ver con que haya mejores personas que otras, por supuesto. Sino más bien hay que entender que son diferentes situaciones en las que nosotros debemos ponernos atención y debemos también aprender que hay personas que aunque les dediquemos 500 horas, nunca van a cambiar. Nunca van a dejar de hacer lo que quieren y hay personas que van a hacer un cambio en sus vidas que los beneficia a ellos, a su familia y al reino de los cielos. ¿Ok? Pues bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar para que dejemos esta parte y podamos pues finalizar. Y pues yo quisiera escucharlos, a ver si alguien tiene algo que comentar. Y pues vamos a hacer esta breve oración. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Padre Celestial.